este lugar ya es insuficiente. Yo siento que es tiempo de tomar pasos de fe. Y tomar pasos de fe no es otra cosa más que creerle al Señor que tenemos que ensanchar la tienda. Pero para eso tenemos que mantener algo que tienes que entender en tu corazón. La iglesia camina porque Dios la lleva. Amén. Pero los que dan pasos para llegar a donde Dios quiere llevarlos somos nosotros. Y yo sí quisiera invitarte a que pensaras muy bien en lo que Dios te está invitando a ser fiel, no solamente a venir, sino fiel en tus finanzas. Porque, aunque no, si no lo sabías, alguien me está llamando. Son muchas llamadas. Bueno, es que la llamada se siente bien grande. Pero a lo que voy es que cuando tú eres fiel al Señor, Dios va a ir dando y proveyendo. Amén. Miren, este año empecé a creerle a Dios que ya no iba a trabajar. 2 días después de que entregué el puesto, me fui ¿se acuerdan? A Boca del Río, un mes. Ya vamos para 15, cumplimos 2 meses. Pero te quiero decir algo, yo le creo a Dios. Tengo nervios, pero le creo a Dios. Como dijo aquel hombre, creo, ayuda a tu credulidad. Así tienes que caminar, decir: Señor, si tú quieres que nos llevamos a otro lugar más amplio, más grande, para que podamos crecer, mira, por los dineros tú no te preocupes. Sí hay, porque Dios es el que va a suplir todo. Tal vez no en tu cartera, pero en la cartera de papá Dios sí lo hace. Entonces hay que aprender a ser fieles en todo. Yo ya veo este local, mañana voy a llamar al local de aquí al lado. Y no sé, vamos a tener que usar, imagínense que Dios nos abra las puertas. Y necesitamos tabla roca para hacer los salones. Necesitamos mano de obra. ¿Qué vas a hacer? Hay que vaya Juan. La unión hace la fuerza. Dice mi hermanita, la unión hace la fuerza. Quiere decir, entre todos es la iglesia que Dios nos está proveyendo. Mejor dicho, el local de la iglesia que Dios está proveyendo. ¿Lo crees o no? Sí. Miren, cuando estábamos allá en el establo de Jesús, así le pusimos, ¿verdad? Y venimos aquí el 16 de septiembre, que me pasó el oso de mi vida, ya saben. Que vio un señor que venía con llaves y pensé que era el que era el del local. Y le digo: mucho gusto, soy Héctor Vázquez, y él es Juan. Y dice: mucho gusto, voy de paso. No era. Y yo digo: ¡oh! Pero no alcanzábamos, José está testigo, no alcanzábamos a cubrir lo de la renta en una casita que no pagábamos más de 1,200 pesos. Y nos dicen que nos van a pedir 5,000 pesos allá. No quiero decir nombres porque se agüita el pastor José, pero dijo: ¿cómo vamos a pagar? Y yo le dije: ay, perdón. ¿Dije nombre? Y se me salió, perdón, pues no, él no sabe, que me lo dijo, pero ¿cómo? Le dije: no sé, Dios lo provee. Y desde que empezamos a tomar pasos de fe, no nos ha fallado el Señor. Nunca hemos fallado a una renta, ni a un pago de luz, ni a un pago de agua, ni a nada. Entonces, ¿cuántos creen que Dios los quiere llevar a otro lugar más grande? Y a lo mejor va a ser al rato decir: vamos a hacer, como le llaman cuando prometes una silla, como promesas, ¿no? ¿Cuántas sillas tú prometerías si te llevara a un lugar más grande, como matrimonio? 1, 2, una docena. Olguita, ¿cuántas? Unas 7. Oh, están más bravos que yo pensé que iban a decir 2, 1. ¿Quién más diría? Yo doy 2, yo doy 3. ¿Te imaginas tener un lugar más grande donde hubiera espacio para 100 y tal vez después irnos a las 200? Les doy un secreto. En Eva Briseño, pero atrás de la Basílica, por ahí esa calle tan bonita, hay un local gigante de cristales. ¿Lo han visto? Cuando vienes por los Colomos, por Patria, hay un local vacío gigante, tiene como 4 años vacío. Y siempre que veo digo: aquí va a ser la iglesia. Por lo menos tengo ganas. ¿Sí o no? Cuando pases aquí al lado, di: aquí va a ser. ¿Cómo está mejor ese de hoy?
Gracias, muchachos, pasen a su lugar. Entonces, empieza a hablar por un lugar más amplio. Yo sé que estás cómodo. Ay, acabamos de pintar, Juan. Acabamos de arreglar los salones. ¿Cuántos dirían eso? Levante la mano, ¿cuántos dirían? Espérate, Héctor, apenas estamos arreglando aquí. Ya Juan ya había pensado meter el piso nuevo. ¿Y qué más? ¿Qué planes había aquí? Aire acondicionado. Ah, me lo enseñó Don Gato. Dices, afuera el aire caliente, adentro el aire fresco. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Don Gato enseñaba que algo así? Sí, ahorita ya tenemos este aire acondicionado. Vamos a continuar. Los niños ya pueden pasar ahí a su saloncito. Algo le está pasando a mi computadora. Se está volviendo loca. Será el micrófono. Nos quedamos en Colosenses capítulo 2. Dijimos que 5 errores que ponían en peligro la vida cristiana, y Pablo le dice a los de Colosas. Ya hablamos del antecedente cultural, del antecedente histórico, ya supimos muchas cosas de esas. ¿Estás conmigo? Ahora ya vimos el primer problema, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo que leímos Colosenses capítulo 2 del 1 al 7? Si estás ahí conmigo, dime sí, amén. Voy a tratar de hacerlo en hora y media, no se preocupen, lo hago pronto. Capítulo 2. Si estamos en Colosenses 2. Y entramos al versículo 8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de ¿quién? ¿Cuál fue el primer punto que queríamos llegar a entender? Las huecas sutilezas. Pero hoy vamos a hablar de otra parte. Vamos a hablar del 8 al 13. Vamos a hablar de las filosofías. Y cuando digo esto, ¿se acuerdan la semana pasada que les decía, la palabra filosofía no tiene que ser algo que te afecte? Tú tienes una filosofía de vida. Los cristianos tenemos una filosofía de vida. Entonces cuando te digan, ¿cuál es tu filosofía? No digan, no, eso es del diablo, esos son de los griegos. Espérame. Los cristianos tenemos una filosofía de vida. Vivimos diferente a los demás, pero nos comportamos conforme a lo que fuimos enseñados. Dice el versículo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo aquí comienza diciendo que nadie te engañe. Si usted sigue la historia de la filosofía, comenzando desde Platón, incluyendo todos los padres de la iglesia y continuando hasta las épocas más recientes, hablando de algunos pensadores, que estuvo de moda por mucho tiempo y después déjate explico. La iglesia tiene que aprender a entender que hay muchas cosas que nos van a amalgamar con el entendimiento humano. No somos alienígenas, aunque a veces nos sentimos alienígenas, ¿no? Porque pensamos diferentes, pero hay muchas cosas que tenemos en nuestra manera de pensar que tienen que ser ¿con qué? Con filosofías que fueron incrustadas en nuestra mente. ¿Se acuerdan? La semana pasada les decíamos, Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Y hablábamos de la lámpara que nos va alumbrando. Hay un camino, hay una senda ya caminada en nuestros pensamientos, y para que el Señor nos lleve por la senda correcta tenemos que dejar que Él nos guíe, porque mi senda siempre va chueca. ¿Ok? Y te acuerdas que hay una parte de la escritura que nos dice que volvamos a la senda antigua. Ok. Fíjense que toda la gente, hace ratito estaba aquí comprando un cafecito. Y entonces estaban unos chicos de la Universidad Azteca, por aquí está la Universidad Azteca. O la prepa, no sé si sea. Y entonces les estaban preguntando porque el chavo vivía, creo que en Los Cabos o en La Paz, algo así, y otros compañeros.
Y le dicen, entonces vivías allá. Y les dicen, no, espérame, voy a empezar a filosofar. Y dije, utilizó la palabra que me estaba para explicar. Todos a veces empezamos a decir qué es lo que creemos y cómo lo creemos. Pero no es esa filosofía la que Pablo está diciendo que tengamos cuidado, sino las filosofías que nos llevan a no pensar correctamente cuál es el camino del Señor. Vean 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Todo el conocimiento y toda la sabiduría, ¿dónde está? Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Justificación, santificación y ¿qué? Y redención. En otras palabras diríamos, pero gracias a Él nosotros estábamos unidos a Cristo, a quien nos ha hecho nuestra sabiduría. Tu sabiduría tiene que ser Cristo. Todo principio de la Biblia, todo principio tiene que ser el principio de la sabiduría que tú vas a... Decimos, el principio de la sabiduría es esa reverencia. Entonces, cuando tú escuchas esto, cuando tú hablas esto, tiene que ser lo que dice Dios en qué, en su palabra, en mi filosofía, en mi sabiduría. ¿Te das cuenta que muchas cosas que haces correctas y que la gente ve correctamente en ti, tienen que ver cuando aplicas los principios de la filosofía de Dios en ti? ¿Me voy a entender? Pero la falsa filosofía es como un hombre ciego. Imagínate un hombre ciego que está buscando en una habitación a oscuras a un gato que no se encuentra ahí. Imagínate en una habitación a oscura un hombre ciego y está buscando a un gato que no existe. La gente está a veces queriendo encontrar una respuesta en donde no hay respuestas. Es que no hay esperanza para el que busca una verdad absoluta, porque en las filosofías humanas son verdades relativas nada más. Y el único que tiene una verdad absoluta es Dios. Y esto es lo que tú tienes que entender. Por eso es que nosotros basamos nuestra vida en el conocimiento de la palabra de Dios, y esa es nuestra doctrina. ¿Entiende la palabra doctrina? Enseñanza. ¿Ok? De aquí es la advertencia de Pablo a los colosenses. Y continúa hablando Pablo de vanas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Recordemos que el Señor Jesús condenó a los líderes, ¿te acuerdas? Religiosos de su tiempo, porque enseñaban las tradiciones humanas en vez de la palabra de Dios. Ve a Marcos 7 y 8. Y esto es interesante porque los líderes religiosos habían desarrollado un pensamiento humano externo a la Biblia que tenía principios cercanos a la Biblia. No estoy diciendo que eran cosas raras, pero ya habían hecho ¿qué? Tradiciones humanas, como si fueran ¿qué? Decretos de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos hoy en día que son filosofías de iglesia, no de la Biblia, que las hacemos doctrina? Yo lo decía y a veces se ríen muchos cuando digo, cuando aprendimos a esa parte que decían, me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, pero mucha gente lo utilizó esa enseñanza como una doctrina. Y de tal manera que al rato parecía como ¿qué? Como una... gracias. Es que la palabra conjuro me hace pensar en una película de una muñeca. Como un conjuro. Sí, así, me cubro y como que ya no te pasa nada. De chavos, yo me acuerdo que de chavos íbamos a la iglesia, no a la iglesia, los que íbamos a la iglesia, nos invitaban a una fiesta y decíamos antes de entrar a la fiesta, me cubro con la sangre de Cristo, y a la salida me sacudo. Son pensamientos humanos que después al rato los haces ¿qué? Doctrina. Hay cosas que no son doctrina y lo haces doctrina, que no son de parte de Dios. Y esto es lo más interesante. Pablo le está diciendo, cuidado, porque hay pensamientos muy bonitos, pero que no tienen nada que ver con la enseñanza de Dios. Dice el versículo 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis
otras cosas semejantes. Y esto porque le dijeron, no se lavan las manos tus discípulos. ¿Qué van a decir los morquechos? Ayer llegué a una iglesia en donde no te dejan entrar si no te pones gel antibacterial en la iglesia. Y no, póngase, hermano. Y yo, no, ven por ahí. Hermano, póngase. Y después estaba sentado. No sé si yo olía feo o el lugar olía a alguien, porque pasó un diácono con un spray. Olía bonito. Pero dije, no voy a hacer que eso, vayan a pensar que es el aroma de la iglesia, porque después al rato se hace costumbre, y las costumbres se generan, ¿qué? Ideas y pensamientos como si fueran doctrinas. De esa manera estaba diciendo Pablo, falsas filosofías, pensamientos que me llevan a qué, a creer que es doctrina de Dios. No te preocupes, porque si a lo mejor nunca has leído de algún filósofo, a lo mejor no tendrás ese conflicto. Pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo que sí leas y aprendas lo que también tiene el mundo para saber decir lo que es correcto y qué es incorrecto. No como prioridad en tu vida, porque si lees más otros libros que la misma palabra de Dios, ya estás equivocado. Aún libros cristianos. Hay gente que lee más libros cristianos que la misma escritura. Y me dice, no, hermano, como en el libro fulano. Qué bueno. Pero el hermano fulano de tal en su libro dijo esto. Y a lo mejor habrá un escritor hermosísimo, ¿no? Charles Swindoll escribe muy bonito. ¿Cómo se llama? Ay, el que escribe así como poesía sus... Max Lucado. Wow, gracias. Ese cuando lo lees dices, parece que te va llevando de un lugar a otro. Hasta dice, y la flor que crecía tenía un aroma, y el aroma salía, y tú te lo estás imaginando hasta, dices, como el de la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, pero no es la prioridad, aunque tienen un buen mensaje, tu prioridad es la palabra de Dios. Por tal motivo estamos comprometidos a una enseñanza total de la palabra de Dios. No basta concentrarte en extraer algunas interpretaciones peculiares de algún pasaje en particular. Hay que dedicarse a estudiar ¿qué? Toda la Biblia, lo profético, o enfatizar la vida cristiana o lo doctrinal. Pero esto es importante. A mí a veces me afecta mucho, Héctor. No lo tomen, no se dejen llevar por lo que a mí me afecta. Pero a mí me afecta a veces que hay gente que se basa toda su enseñanza en escatología. Y todo es escatología, y entonces ya siento como que, ya llegó el Señor y no me voy a ir porque con este hermano me está diciendo que las trompetas y esto, y las copas y la ira, y espérame, si es el momento más delicioso, cuando el Señor venga, vendrá por los suyos. Tenemos que aprender y estudiar la escatología, pero no es la prioridad. Tenemos que estudiar también la doctrina y que tenemos que vivirla. Tenemos que estudiar las profecías, ¿para qué? Para estar al tanto. Pero la escritura se lee de tapa a tapa. Amén. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Esto quiere decir, el total del contenido es lo que me da la seguridad de qué quiere decir Dios. Y con toda seguridad estos temas están en la Biblia, pero hay cosas que están en este libro maravilloso que te van a traer ¿qué? Vida y vida en abundancia. ¿Cuántos saben que la vida en abundancia es esa vida fresca, ese momento en que tú dices, cada día que escucho su palabra, que recibo su palabra, es como una llanta que se desinfla y me dan varios, ¿cómo le llaman a eso? Gracias, bombazos. ¿Cuántos aquí a veces llegan el domingo pero desinflados? Pues es que no te activaste toda la semana espiritualmente. Yo siempre he dicho esto y quiero que lo tengas en tu corazón. El día de reunión es para confirmar tu relación semanal con Dios. Esto quiere decir que lo que estás leyendo en la palabra viene a ser confirmación de lo que Dios te está hablando. No es, a ver qué me habla, qué bueno, el predicador te puede llevar a cosas nuevas, interesantes, y puede ser que referente para hablarte de algo que es especialmente para ti. Pero tu relación diaria es la que debe de mantenerte, ¿qué? Esa continuidad. ¿Qué les decía la semana pasada? Cómete 21 platillos en el mismo momento.
y dejas de comer toda la semana. No, son procesos. Y son 3 alimentos. ¿Cuántos dejan de comer un día y en la noche están como locos hasta dicen, es que nomás hay galletas saladas? Así como comen galletas. ¿Y qué hay? Pues hay bolillo con aguacate y aguacatazo, ¿no? Te dicen, nada más hay jitomate. Ese con cuidado está caro. Ese despacito. Entonces, es importante un estudio total, completo de la palabra de Dios. Y finalmente, en este versículo 8, el apóstol incluyó conforme a los elementos del mundo y no según de Cristo. Dice, los principios elementales del mundo. ¿Te acuerdas que te decía? Hay un pensamiento que ha fracasado, una filosofía del mundo que ha fracasado. Por eso hay tantos problemas en este mundo. Pero el único que se mantiene fiel, firme y que no ha fracasado nunca es Dios. Y Él, entonces tenemos que apostar en ese lado. Mira, la palabra que aquí se utiliza, principios elementales del mundo, en el final del versículo 8 de Colosenses 2:8, ¿qué dice acá? Los rudimentos. Bueno, la palabra significa, en griego es estocheon, o estacheón, o no sé cómo se diga, no soy griego, que significa el ABC de aquello que ha de ser básico. Los rudimentos de este mundo es su ABC. Algunos tratan de edificar su vida cristiana en algunos sistemas mundanos de valores que parecen tan simple y tan elemental. Nuestra base no es una filosofía o un sistema mundano, nuestra base es Cristo. Cuidado, no pienses que si alguien tiene una diferente manera de guiarse en otra iglesia, está fuera del contexto de Dios. Porque si hay una iglesia en donde se maneja por células y ustedes no tienes que decir, eso está mal. Porque si Dios está levantando con una visión en esa iglesia un sistema celular, di gracias Dios porque siguen trabajando. ¿Cuántas células tenemos aquí entre semana? Ahorita hay una, pero vamos por otras 2. Sí. Y qué bueno que lo dice así abiertamente, porque a veces a mí me pasaba, ¿verdad? Cosas que me decían, ¿qué pasó con este proyecto, pastor? Le decía, pues se murió. Y me decía, ¿no era de Dios? Pues creo que no, porque si hubiera sido de Dios, hubiera perseverado, ¿no? Y esto es lo importante, tenemos que entender que a veces estamos en un lugar y a lo mejor fue un proceso de tiempo, a lo mejor era necesario en ese tiempo y a veces para esa familia, pero para los que servían en ese lugar. Dios va desarrollando, Dios no se pierde, no pierde ni una, ¿ok? Pero vámonos al versículo 9. Continuamos leyendo el 9. Y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la ¿qué? La palabra plenitud es una declaración muy directa y clara de la deidad del Señor Jesucristo, que no podría haber declarado de otra forma más categórica que esta. En Él habita toda la plenitud, lo más pleno, lo más sublime, lo mayor que hay, no hay nada superior que Dios. Él es supremo y todo lo que Él dice y hace es superior a todo pensamiento. Por eso es que cuando tú te acercas a Dios, créele que Él tiene una respuesta para tu corazón, en entendimiento, en conocimiento. ¿Y cuántas veces decimos, sí, pero a mí me gustaría? Espérame, en este punto, cuando quieres aprender algo, no tienes que negociarlo. Aprende, porque el Señor te va a dar sabiduría. ¿Alguna vez has estado en una clase donde hay uno que quiere decirle al maestro cómo dar la clase? Oiga, maestro, no, pero es que a mí me gusta. No, es que así no, ¿sabes qué? Todos hacen cara de, sáquelo. Porque está estorbando a los que quieren que aprender. Pero muchas veces tú y yo, cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo cómo debemos de vivir, quitando nuestras filosofías de pensamiento, ¿qué es lo que hacemos? No, pero Dios, mira, si haces esto y si haces así, y si me ayudas a que por favor toca el corazón de Claudio, que amarga los cumpleaños del pastor. No fue a mi hijo, mi nuera y mis nietos a mi cumpleaños por culpa de Claudio y Julie. Graba eso. No,
Porque tuvieron un tiempo especial con mis hijos, yo los digo de broma, pero ese es el punto. Yo tengo que aprender ¿a qué? A entender cómo es lo que Dios quiere que hagamos. Y tú y yo a veces nos estorbamos en ese pensamiento y decimos, bueno, mira Dios, yo quiero hacer esto, pero mejor di, Señor, lo que tú quieras. ¿No es mejor? El Señor, que le decía cuando estaba en el Getsemaní, no, mira, ahí está Pedro, güey, si no, pues Judas, ¿qué es? No negoció. La obediencia lo llevó, ¿qué? A una plenitud. Y en Él habita toda la plenitud. Amén. Aquí se nos dijo, nosotros estamos completos en Él. En realidad, este es un término náutico. Se puede decir que ustedes están listos para un viaje de vida en Él. ¿Cuántos han subido a un autobús, a un avión? ¿Cuántos se llegaron a subir al tren? Los que somos más ruquitos, ¿verdad? Los jóvenes ya no saben qué es eso. Mi madre, mi abuela vivía en México, y entonces ella le decía a mi madre, mándamelos con un cambio de ropa y súbelos al tren. Terminando las clases del periodo, el ciclo escolar, le mandaba dinero a mi mamá, a mi abuela, compraba los boletos, y ¿saben qué? ¿Quién se acuerda que antes existía el Pullman? ¿Qué es Pullman? Para los que estamos rucos, los que tenemos un conocimiento mayor que la juventud que se quedó atorada sin conocimiento. El Pullman era un vagón que tenía espacio para hacer camas. Entonces las sillones las bajabas y había unas cosas que se bajaban, se abrían y se hacían unos camarotes. Y te ibas acostadito, dormido, todo el trayecto. Hacías como 12 horas o 13 horas de Guadalajara a México. Bien, hermano, y pasábamos por Tula, Hidalgo, y ahí vendían unas comidas deliciosas, paraban. No, pero en el Pullman no paraba. En el primer especial sí. Había los... ¿Pero por qué estoy hablando de eso? Volvamos. Es un viaje. Es un viaje que te está diciendo, súbete, porque aquí, cuando te dice el apóstol Pablo, estás completo en Él, te está diciendo porque estás listo para un viaje que no hay vuelta y que es bueno para ti. Súbete, te conviene. ¿A cuál? Al conocimiento de la verdad de Él. Sí, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos filosofado conforme al mundo? En su momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí bajo esos principios hemos fracasado? Entonces, ¿cuál es el punto? Pablo está diciendo, cuídate de esas filosofías de pensamiento. Amén. ¿No está diciendo de una manera hermosa entonces el apóstol Pablo? Hey, no te preocupes, ocúpate mejor de qué, de andar en qué, en la filosofía de Dios. Si quieres entenderlo así y si quieres hablarlo así, quédate del lado de Dios. Entonces podemos decir con seguridad que Cristo, ¿qué es? La respuesta. ¿Cuál es la pregunta que tú puedes hacerle al Señor que no tenga él respuesta? ¿Te acuerdas cuando se presenta con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando formé todo? ¿Cuál es tu necesidad hoy para que Él te responda? Hay necesidad de transformación de mente. Sí, amén. A mí me dijeron una vez, te lavaron el cerebro en ese lugar. A mí también. ¿Y qué es la contestación que tenemos que decir? Lo necesitaba. ¿Sí? Porque estaba mal caminado mi rumbo, y cuando Dios vino y limpió mi cabeza, ¿es para qué? Para que ande por la senda donde Él quiere que estemos. Ahora, mi pregunta es, ¿estás siendo influenciado por la filosofía humana? ¿Todavía tienes conceptos humanos? Entonces te quiero invitar, volvamos a Cristo. Amén. Usted y yo estamos apartados ¿para qué? Para que hoy las palabras persuasivas o un sistema de tradiciones humanas sean desechadas. Fuimos llamados ¿a qué? A no caer en ese juego. Y si volvemos a Cristo, vean el versículo siguiente del capítulo 2 en el 11. Y aquí vamos a entrar en algo interesante. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en el cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa.
El apóstol estaba diciendo que te librará de aquello que es externo y que la verdad de la circuncisión está en donde, en el nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento tu mente debe de estar, ¿qué? Presta a lo que Él te diga, como te enseñe. Hay una parte, uno de los versículos más grandes de la Biblia está en Isaías, en donde dice que tenemos que buscarlo, y en la versión más antigua dice como mame mi momu. Dice poquito de allá, poquito de acá, renglón tras renglón, línea tras línea. Esto quiere decir, tienes que volver al principio básico cuando empezaste a aprender. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezamos a leer? ¿Te acuerdas? Era con la M y con la A, ¿no? Y la I. Mi, ma, me, mi, ma. Fue la primera frase que yo aprendía a leer y a escribir y a entender que estaba diciendo ¿cómo se dice? Porque así, ¿no? ¿Quién tiene hijos chiquitos que están aprendiendo a leer? Y cuando oyes que están hasta tú estás contentos, ¿no? Digo, si ya tiene 17 años y lee ya hasta lloras. Pero esto es que te está diciendo el apóstol Pablo. Corta lo que te estorba externo. ¿Para qué? Para que seas purificado y que en un nuevo nacimiento. Por eso explicó en Gálatas 5, 6, 15. Y dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva. ¿Sí? Bueno, sino la fe que obra por el amor. La nueva creación, el nuevo nacimiento. Con Él, y somos sepultados con Él en el bautismo, así como dice el versículo 12 de Colosenses. Tú dirás, ¿por qué está hablando esto, Pablo? Te está llevando a un empezar de ceros. No te metas a filosofías, este es el principio. Cuando fuiste sepultados en el bautismo, y en Él fuiste también, ¿qué? Resucitados por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Había un canciller británico que era una de las mentes más privilegiadas en asuntos legales, y él llegó a decir esto: conozco perfectamente lo que es la evidencia, y debo decirles que una evidencia como la resurrección no ha sido aún refutada hoy en día. Decía él, hasta el día de hoy, conociendo las evidencias, no hay quien pueda refutar que Jesús no resucitó. La muerte y la resurrección de Jesucristo es un hecho ¿qué? Histórico. Cuando Él murió, tú y yo morimos con Él. Y cuando Él ocupó el lugar de resurrección, fuiste resucitado con Él. Amén. Y este es el punto, que ahora tienes que entender que tienes una nueva naturaleza, que la filosofía de pensamientos, y si hago esto, y si no lo hago, mejor obedece a lo que te dice Dios. Miren, en este lugar, si hacemos una encuesta de pensamientos doctrinales, a lo mejor seguimos estando cada quien por diferente lado. Porque tenemos que entonces empezar al principio. Cuando el hermano Nelson, pastor Nelson, nos dijo, vamos con Colosenses, dije, porque Colosenses es para la gente que tiene que razonar lo que es este proceso de salvación. Es para la gente, ponte a ver el que está a tu lado, inteligente. Aleluya, ¿no? A ver, vuélvelo a ver. ¿Verdad que es inteligente el que está a tu lado? Gloria a Dios. No le mides con ojos de mentira, mírale con ojos de fe, por lo menos. Y entonces, cuán importante es ver esto, ¿no? Nosotros estamos unidos a un Salvador viviente. Es muy importante recordar que ninguna ceremonia nos llevó a Cristo. Ese es el conflicto que vamos a ver más adelante en lo que es, ¿se acuerdan los 5 peligros que asume la iglesia? Dijimos que el primer peligro que era las sutilezas huecas. Número 2, estamos viendo que las filosofías, ¿sí? Pero número 3, entramos a ¿qué? Al religiosismo. Número 4, al misticismo. Y número 5, que cierra el capítulo con el ascetismo, ¿no? O sea, el creer que porque soy moralmente mejor, eso me lleva a salvación. Y no es por ahí.
El punto de cuestión que si hemos nacido espiritualmente de nuevo o no, si realmente conocemos a Cristo como Salvador o no, si usted verdaderamente conoce y está identificado con Él, ¿entiende qué es estar identificado con Él? Saca tu credencial de lector y dime de dónde eres. Hermano, ¿de dónde es usted? Me enseñó su credencial. Allá, Jorge. Es hondureño. ¿De qué departamento? Sí, de Colón. ¿Sí? ¿Municipio? Él sabe dónde está, él sabe de dónde nació, él sabe cuál es su principio. Y si un día tiene ya su credencial, ¿tienes tu credencial de hondureño? ¿Sí? Ahí me la enseñó. Él sabe su identidad. Puede vivir en México, pero sabe cuál es su identidad. Ahora, necesitas entender que tienes una identidad en Cristo. Por eso es que mucha gente anda filosofando. ¿Será? ¿No será? ¿Creo? ¿No creo? No, tú tienes que estar seguro de que estás identificado con Cristo en todo. Quiero que vayas al versículo siguiente, al 13. No es ninguna filosofía, ni ningún artilugio, ni ningún sistema humano limitado, ni en seguir un curso. Lo que te capacita a comenzar a vivir una nueva vida es en Dios. Amén. Y dice versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión, vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Gracias, Señor. Pasados, presentes y futuros. Aunque sigas pecando, aunque sigas teniendo luchas contra el pecado. El perdón no significa que no va a perdonarte o que tú no vas a reaccionar al perdón. Miren, la gente piensa, y ese es un problema de lucha de razonamiento: yo no vivo en la gracia para reírme de Dios. Yo vivo en la gracia porque estoy agradecido y me arrepiento todos los días de las cosas que a Dios no le agradan. Y la gracia está ahí todos los días. Porque si les hago una pregunta fácil y sencilla, me contestan con mucho amor. ¿Quiénes pecaron hoy? Perdí toda la iglesia. ¿Cómo? ¿Hace cuánto que viniste a Cristo? Y levantas la mano, como le dije a Miguel, y le hizo así rápido. Era el que creía que más santo, hermana. Levante la mano, no. ¿Usted no levantó la mano? Sí la levantó. Ah, es que no vi, me estaba tapando. No dije Olga. Olga, tú ya eres una varita de nardo. Todos. Pero sabes que la gracia es suficiente. Y cuando tú vienes a Cristo, no vienes a jugar, a burlarte de Dios. Te duele el pecado y te incomoda el pecado y te avergüenza el pecado. ¿Sabes? A mí me da vergüenza pecar. Hace poquito le decía a mi esposa, estoy bien avergonzado de esto. Y no es que ando viviendo tras del pecado, sino que el pecado me agobia. Y a veces soy débil aún para mentir, para murmurar, para mirar o para hacer lo que quiera. Pero yo tengo que estar a cuentas con Dios todos los días, porque Él ya me salvó. Escúchame bien. Pero en esa salvación yo tengo que vivir, ¿qué? En gratitud, haciendo las cosas que a Dios le agradan. ¿Entendemos esto? No es, si me porto bien, Dios va a separar cabritos de las ovejas. Bueno, es izquierda y derecha. Es al revés. Bueno, para ustedes estaba derecha. ¿Qué significa? Que tú ya fuiste llamado a ser oveja del Señor. Pero a veces las ovejas, a veces necesitan aceite. Y a veces que necesitan guianza. Y a veces que necesitan confort. Muchos de los que venimos a Cristo veníamos con necesidad de ¿qué? De confort, primeramente. Y después de que nos confortó, nos dio nuestros balazos, sacó las reglas y cambia y dice, oh Señor, apenas. Pero es porque estamos entrando en un proceso de conocimiento de quién es Dios y cómo le agrada que vivamos. Y ese es el punto. Tienes que mirar al que está a tu lado y darte cuenta. Había una maestra que nos enseñó esto en el instituto hace más de 20 años y mucha gente piensa, ¿te justificas? No. Tienes que entenderlo de una manera que no pienses en una justificación de pecado. Pero decía ella esto:
y nos enseñó a decirlo. Decía, puedes ponerte una playera que diga, por favor tenme paciencia, Dios sigue trabajando en mí. Porque Dios sigue trabajando hasta aún el más experimentado de los cristianos. Pero eso tienes que entenderlo y tienes que tener valor para estar al pendiente de todos. ¿Amas a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Ama las ovejas del Señor porque es el cuerpo de Cristo. No puedes amar la cabeza sin amar el cuerpo. Es una extensión del amor que tienes de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo con el cuerpo de Cristo. Entonces, si ves a tu hermano débil, ¿qué tienes que hacer? Amarlo. Una filosofía que yo tenía es, no, es que no quiere que le vaya bien. Les voy a decir un chisme que uno que no está aquí. De un hermano que me buscó más que todos en el tiempo que estuve allá en Boca de Río. Casi diario me llamaba. Y me decía, mi pastor, aquí estoy, que necesita, estoy orando por usted. Y a lo mejor muchos no lo conocen, pero te voy a decir, tiene más de 15 años y ha pasado muchas luchas. Lo llegué a correr de la iglesia, hermanos. Lo expuse. Una vez que andaba haciendo cosas raras y queriendo quedar bien con una hermanita que no quería nada con ella. Y pero yo la amo, pero no quiere nada con ella, pero yo la amo. Váyase por fuera. Eduardo Cervera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar al pendiente, amando. Mi filosofía me decía, ya no tiene remedio. Pero Cristo me dijo, en su enseñanza, su filosofía, tienes que tener un amor incondicional por las ovejas del Señor. Volvamos. Y apúntalo, esta es una frase media tuitera. La salvación no es el mejoramiento de la antigua naturaleza, sino la impartición de una nueva naturaleza. No es salvar lo viejo, es una vida nueva. Vuelvo a decirte, la salvación no es el mejoramiento de la antigua naturaleza, sino la impartición de una nueva naturaleza. Pablo, quiero terminar con esto. Tuvo que hacer frente a dos sistemas de filosofías griegas que hoy en día son casi iguales. Y pareciera que no las conoces, pero ahorita que veas la explicación te darás cuenta que esas filosofías siguen hoy en día. Uno eran los estoicos y el otro los epícuros. Quiero que vayas a Hechos capítulo 17, versículo 18. Antes de que él se parara en el Areópago y que expusiera al Dios no conocido, discutían con alguien. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Alguien sabe qué es un estoico o una hedonista? Pues para que sea más fácil. Te lo voy a decir. El estoicismo enseñaba que uno debe de vivir noblemente y que la muerte no tiene importancia. La idea era que uno tenía que mantener sus deseos bajo control y tenía que llegar a ser diferentes a las condiciones cambiantes. Que uno no debe de sentirse elevado por la buena fortuna ni abatido por la adversidad. El hombre era mucho más en las circunstancias y el alma era mucho mayor que el universo. Era una filosofía muy valiente, como podemos apreciar, pero el problema era cómo vivirla. Es como aquellas personas que dicen que están viviendo según el sermón del monte. No mires a tu hermano. Pero sin embargo su vida se encuentra en una gran distancia de aquellos principios. Estos eran los estoicos, los que decían, no me muevo, pase lo que pase, yo voy a ser un hombre. ¿Y cuánta gente conocemos que son, escúchame bien, moralmente mucho mejor que tú y yo, y que se mantienen más firmes en las adversidades que tú y yo? No cristianos. Eso es un espíritu. Ahora, ¿quieres saber qué es? Conocemos hoy en día gente así. Pero los epícuros enseñaban todo lo que todo era incierto. No sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos. ¿Cuánta gente piensa así? Lo único que sabemos es que después de una breve vida desapareceremos de la escena. Y por tanto, es en vano negarnos a cualquier alegría presente, vista de un posible mal futuro. Por tanto, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
Entonces, diría Ricky Martin, living la vida loca. Vive la vida loca, haz lo que quieras. De todos modos, pues vas a morir, no sabes que sigue el día de mañana. ¿Habrá este tipo de filosofías en el mundo hoy? Sí. Como las anteriores. Hasta que ahora. Sí. Lo interesante es que estos dos sistemas se estaban intentando tratar con la carne, es decir, no con la carne física de nuestro cuerpo, sino con la vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Ellos querían reconstruir su vida con una naturaleza caída, para disfrutar igual en el mundo o para sentirse firmes de ser alguien que no caiga. Ahora entendemos entonces que la vieja naturaleza no nos sirve para nada, que nuestros pensamientos y nuestros razonamientos que no son basados en la Escritura estorban, que son filosofías huecas y que tenemos que mejor buscar lo que Dios dice en su palabra. Termino con esto. Ayúdame, Daniel. Y sería útil plantearnos las siguientes preguntas. Antes de hacerte las preguntas, hay cosas que tienes que reconocer. Y es que, como Pablo dice, nosotros estamos unidos a Cristo, a un Cristo viviente, a un Cristo vivo. Amén. Y te pregunto, una de las preguntas que hago cuando voy a ministrar a alguien y me gusta porque es bien sencillo, es la introducción. Y siempre pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Me libra el 90% de un problema cuando empiezo a ministrar. Mi pregunta hoy es, ¿cuán cerca te encuentras tú del Señor y de su planteamiento conforme a la Escritura? Ese es el primer punto. ¿Sigues y obedeces a Dios conforme a lo que dice Dios en su palabra? Suena muy raro lo que voy a decir. Lo que ha pasado hoy en día en nuestra nueva generación de cristianos es que nos hace falta ser más honestos con Dios y con nosotros mismos. Yo tengo problemas con mis amigos porque no me los mandaron se fueron hasta las 10:30 de la casa de mis hijos y no pude verlos el día de mi cumpleaños. Y entonces, pero yo lo digo de broma, pero si estuviera enojado, cuando los veo les digo, hola, ¿cómo estás? Pero cuando voy con mi hermana Paulina, digo, qué mala onda, somos mala onda, era mi cumpleaños. He buscado la solución bajo mis conceptos y mis principios, más la riego. Pero cuando ya llego como un enfermo al hospital a punto de morir y él me recibe y me dice, bueno, ya estás listo, pásate. Y empieza él aquí la cirugía y empieza aquí la sanidad. Y como a un médico cuando te limpia de las heridas, ¿no? Dice, te va a doler, pero es bueno para ti. Y empieza a limpiar. Y te empieza a acomodar los huesos. ¿Alguien se ha fracturado y le hay que acomodarle el hueso? ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? ¿Alguien le han cosido? Y te dice, no, pues no te puedo poner más que todo. Aquí tenemos a un sobreviviente. Casi voltea un camión de pasajeros. Gracias a Dios no lo volteaste. ¿Pero cuánto tiempo pasaste, JP, en el hospital? 4 meses. Yo pensé que había sido un mes. Wow. Y 8 operaciones. 8 operaciones, 4 meses. Injerto tras injerto. Injertos que se cayeron, injertos que se volvieron a poner. Y si espiritualmente Dios quiere tenerte en el hospital, ¿estás dispuesto? Pero ve, deja tus filosofías y corre. Corre a la emergencia que termino con la última pregunta. ¿Es Él el centro de tu vida? Cierra tus ojos. Yo creo que para todo esto es indispensable el Espíritu Santo, que te quiere hablar al corazón.